¿Qué tal? Muy buenas a todos nuestros amigos de Honduras. Bienvenidos a otra edición de webinar respecto a lo que conlleva el tema de precios de transferencia, en esta ocasión para Honduras nuevamente. Creo que este año llevamos por el segundo, ¿no? Entonces nos complace realmente tener la oportunidad de compartir. Prácticamente ya estamos en el mes de abril, en donde pues están acercando las fechas de vencimiento de las declaraciones informativas para el 2018. Nos quedan escasos 20 días para la presentación y para evitar una multa de $20,000 por la no presentación de la misma. Entonces, la intención del día de hoy es platicarles sobre qué puntos tenemos que cuidar respecto al análisis de precios de transferencia, respecto a todos esos puntos que nos solicita la declaración informativa, debido a que en la actualidad el SAR en Honduras ya ha realizado auditorías a diversos contribuyentes de diversos sectores y por montos muy importantes. Entonces queremos platicarles a lo largo de hoy, queremos platicarles sobre qué casos hemos visto ya por parte de la Administración Tributaria para este tipo de auditorías y qué consideramos que son los puntos adecuados para cuidar y evitar ser auditados, o más que ser auditados, evitar una multa por alguna inconsistencia o por alguna situación peculiar, por una falta de revisión adecuada, o inclusive para evitar también un poco el tema de la arbitrariedad que puede tener la administración tributaria a la hora de hacer sus revisiones en materia de precios de transferencia. Yo creo que primero empezamos hablando de la declaración informativa, que hemos estado viendo en cuanto a los cruces de información para esta multa que a todos nos da miedo, ¿no? Que es de $10,000. Y bueno, principalmente eso para posteriormente pasar al perfil de riesgo de los contribuyentes y cómo la administración tributaria detona dicha obligación. Así es, Jorge. Gracias a todos por ver este webinar. Realmente la intención, como bien mencionaba Jorge, es hacer conciencia de lo que involucra esta presentación de la declaración informativa ahorita en abril, por lo cual es de suma importancia cuidar hasta el más mínimo detalle dentro de la presentación. Este ya sería el cuarto ejercicio fiscal en el cual se tiene este tema de la presentación de la informativa, y hemos visto ya 3 diferentes ejercicios con sus respectivas revisiones, amnistías, varios temas, pero ya hemos aterrizado algunos puntos importantes o criterios que tiene el SAR en este caso en las declaraciones, ¿no? Entonces es bueno tomarlos en cuenta, ir aprendiendo e ir también corrigiendo algunos temas que a lo mejor se tenían un poquito escuetos. Sí, que yo creo que algo bien importante de mencionar es, y como lo hemos mencionado en otros capítulos, en Honduras estamos muy dados a esperar la amnistía para presentar nuestras declaraciones informativas, o decimos, oye, pues hay una amnistía, entonces alargo mi presentación de declaración informativa. Y pues digo, no está de más mencionar el caso que acaba de suceder hace algunos días, en donde la última amnistía que se había dado vencía el 31 de marzo y que 2 semanas antes el sistema Deadline no te dejaba presentar las declaraciones informativas. Entonces, ¿qué pasó? Para muchos contribuyentes esta fue una situación en la cual pues no pudieron aprovechar dicha amnistía, que dicho no está mal, se tuvo bastante tiempo para haber presentado la declaración. Entonces haber dicho y haber pecado respecto a, bueno, pues tengo tiempo, entonces no presento o me espero al final, pues al final del día se convirtió en un calvario para muchos. Y pues bueno, estamos esperando ciertas cuestiones para saber qué va a pasar con esos contribuyentes al día de hoy. Es correcto, se rumora que viene una nueva amnistía para esos periodos, incluyendo ya el ejercicio 2017, aún no es oficial. Sin embargo, estaremos obviamente a través de nuestras redes sociales y nuestros medios, les daremos saber el momento en el que exista ya una publicación oficial de esta amnistía, ¿no? Sí. Entonces, regresando al punto principal, las declaraciones informativas, un poquito de introducción, antecedentes. Pues bien, el vencimiento de esta declaración informativa es este mes de abril. El último día de abril se tiene para la presentación de esta declaración informativa, en la cual se tendrá que revelar cualquier operación, todas las operaciones intercompañía que tuviste como empresa domiciliaria en Honduras, con tus partes relacionadas en el extranjero, en el mismo Honduras, o ubicadas en zonas francas o en paraísos fiscales, ¿no? Entonces se tiene que revelar esta operación. No se confunda la obligación del estudio o la obligación de que tus operaciones
esté en el valor de mercado, que digamos es la obligación mayor, y el tema de la declaración informativa, que es una obligación totalmente independiente de contar con un estudiante de transferencia, ¿no? Entonces, ¿quiénes deberán de presentar esta informativa? Pues pequeños contribuyentes cuyos montos de las operaciones sumen en su conjunto más de $1.000.000. Adicionalmente, para medianos y grandes contribuyentes, pues realmente no hay un mínimo, ¿no?, establecido. Se suele manejar en los instructivos, sin embargo, de manera general no hay un mínimo de operaciones para presentar estas informativas si eres mediano o grande. Es correcto. También otro tema interesante que mencionaba Felipe es qué pasa si estoy en una zona libre o estoy en un paraíso fiscal, realizando operaciones con un paraíso fiscal. Pues hasta la fecha todavía no tenemos el listado de qué se le considera tanto zona especial como un paraíso fiscal, y es por ello que esos tipos de contribuyentes siguen todavía en el stand-by de la presentación, todavía están en una pausa para la presentación de la declaración. Pero los otros dos tipos de contribuyentes que menciona Felipe, que es el pequeño que supera el millón y el mediano y grande, independientemente de su transacción, invariablemente tienen que presentar esta declaración informativa y además contar con su estudio de transferencia para obtener los datos que te solicita específicamente dicha declaración informativa. También bajo rumores de pasillo, por así decirlo, se ha dicho que este año ya se va a emitir esa famosa lista de que se le considera un beneficio especial y un paraíso fiscal, y pues bueno, en ese punto específico pues estamos a la espera, ¿no? Una cuestión que yo creo que vale la pena considerar es la ley y el reglamento te menciona que se te va a multar con $10.000 si no presentas dicha declaración o si la presentas con errores o con información incompleta. Correcto. Entonces, antes no teníamos muy claro cuándo se consideraba una inconsistencia en la declaración y contra qué se consideraba dicha inconsistencia. En la actualidad ya hemos visto dichas multas por el tema de revelar cierta transacción entre compañía con ciertos datos y que en el estudio esté distinta esa información, pues es sujeto a una multa. Otra cuestión que también hemos detectado es si el contribuyente presentó su declaración informativa de precio de transferencia y adicional en la declaración de renta en los campos que tienen que ver con partes relacionadas, si no concuerdan dichos campos, pues también pueden ser multados, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación le damos a los contribuyentes en este punto específico? Básicamente que cuiden la declaración de renta y la compulsen con respecto a la declaración informativa de precios de transferencia, ¿no? Es correcto. Yo creo que esto también se logra si se trabaja con tiempo, no es, y se mencionaba al principio de este webinar, el dejar las cosas al final obviamente nos da un lapso de tiempo, de oportunidad para detectar este tipo de inconsistencias. Se presentan en prisas y obviamente ese tipo de inconsistencias generan las multas de las que estamos hablando en este momento, que es importante obviamente subsanar, ¿no? De acuerdo. Esto yo creo que por la parte de la declaración informativa, básicamente ya tenemos claro quién la va a presentar, qué tipo de contribuyentes. Seguimos sujetos a las operaciones nacionales para su presentación al día de hoy. Y bueno, ¿qué puntos tendrían que cuidar en ese sentido, ¿no? Revisen estudio contra declaración de renta, contra dicha declaración informativa, contra registros contables, porque también esto puede originar cierta cuestión de inconsistencias y esa multa. La otra cuestión, y realmente el punto donde queremos ir apuntalando el día de hoy, es para los casos en materia de precios de transferencia por auditoría realizadas por parte del SAT. De entrada, antes de entender qué casos vamos a tocar tres casos muy puntuales, hay que entender qué es un perfil de riesgo para la administración tributaria, qué puntos verifica la administración tributaria para decir voy a solicitar el estudio del contribuyente, adicional a ello, pues levantarle ya una auditoría formal de precios de transferencia, ¿no? Que aquí nos puede ayudar, Felipe. Es correcto, con todo gusto, Jorge. Pues bien, el perfil de riesgo obviamente es aquella detonante o algo que puede llamar la atención de la autoridad tributaria para efectos de precisamente generar una auditoría, una revisión más profunda sobre el cumplimiento del precio de transferencia. Y bien, aunque tiene relativamente poco tiempo de experiencia el SAT en todo el tema de precio de transferencia, pues ya existen antecedentes de cómo realizar estas auditorías de precio de transferencia, incluso reciben asesoría
conocería otras administraciones tributarias, por lo cual ya se tiene una guía o digamos, una metodología a seguir para una auditoría, ¿no? Entonces, los perfiles de riesgo los podemos clasificar en 4 diferentes vertientes, ¿no? La primera sería un riesgo por tendencia, se puede decir, una empresa que viene generando pérdidas en un ejercicio, al siguiente vuelve a generar pérdidas, a pesar de que era un contribuyente muy sano, en muy buena situación, el tener ese tipo de situaciones, tendencias que un bajón en márgenes, un bajón en exportaciones, algo que no tenga una explicación muy clara, obviamente puede generar esa inquietud por parte del SAR para indagar un poco más y generar una auditoría en materia de precio de transferencia, si es que gran parte del ingreso o egreso de la compañía proviene precisamente de una operación entre partes relacionadas. Sí, otro punto también que se debe de considerar es un riesgo por tipo de transacción, ¿no? Que dependiendo de, hay ciertas transacciones que son más riesgosas que otras o más revisadas que otras, como por ejemplo transacciones de intereses. El SAR ha hecho una cacería fuerte, ¿no? Para este tipo de operaciones, para generar ciertas auditorías en este tipo de transacciones. Transacciones de servicios, en donde está solicitando una lista muy grande respecto a si se considera que el servicio está generando un beneficio real para la empresa que está recibiendo dicho servicio, que ya lo hemos tocado en otro video respectivo a eso, que se lo recomiendo revisar porque es algo que debemos de tener en consideración siempre. Eso por mencionar el otro factor de riesgo respecto a la transacción, ¿no? Es correcto, ¿no? Y un tercer factor sería el comportamiento histórico del contribuyente. Ya hay contribuyentes que realmente sí tienen un comportamiento de a lo mejor presentar fuera de tiempo unas declaraciones, o que han generado auditorías, que son contribuyentes que a lo mejor sí pecan de alguna manera, por ponerle así. Sin embargo, se regularizan, obviamente están sujetos a que constantemente les están llegando auditorías, incluso de cada ejercicio sobre el mismo tema, ¿no? Esperando que encontrar algo precisamente. De acuerdo, y otro factor de riesgos que vemos es un factor de riesgo por segmento, ¿no? Hay riesgos y hay una tendencia muy clara en toda Latinoamérica respecto a las revisiones. En donde vemos que de repente los fiscos tienen una tendencia a empezar primero con el sector farmacéutico, el sector hotelero. ¿Por qué? Porque se prestan en algunas situaciones al control de precios en algunos temas. Y bueno, pues ese es otro riesgo que tenemos que considerar a la hora de evaluar estas cuestiones de precios de transferencia, porque ya sabemos que empiezan con cierto sector y van a ir prácticamente con la mayoría de los contribuyentes que hayan reportado alguna transacción entre partes relacionadas. Entonces, básicamente ese es como el panorama general respecto al perfil de riesgo. Y para ir entrando a detalle, uno de los casos que nos tocó a nosotros revisar fue un caso relacionado con una distribuidora automotriz, en donde se realizaban varias transacciones intercompañía, entre ellas compra, venta de inventario, préstamos, etc. Y donde la administración tributaria determinó una liquidación para efectos de pago de multas, pagos de ajustes muy relevantes, ¿no? ¿Qué vimos en este caso específico? Hay puntos cruciales que estamos determinando cuál es la tendencia de revisión por parte de la administración tributaria. Cuando se hace una auditoría en materia de precios de transferencia, tienes un requerimiento de información muy extenso, a un detalle pues, bastante fuerte respecto a la documentación contable, ¿no? Contractual y del estudio de precios de transferencia. Y uno de los temas que solicita la administración tributaria en estos requerimientos es la segmentación de tus estados financieros respecto a tus transacciones intercompañía. Y vayamos imaginándonos un estado financiero, un estado de resultados en donde ponemos un rubro de partes relacionadas, terceros independientes y global. Entonces, ¿cuál es la tendencia de muchos contribuyentes o asesores a creer que ese campo de partes relacionadas te va a englobar absolutamente todas las transacciones y que eso es un estado de resultados totalmente independiente al otro? Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una venta de inventario, ¿de acuerdo?
y además tengo un pago de servicios con mis partes relacionadas, y yo pongo esos dos elementos en el mismo campo de partes relacionadas, la autoridad puede pensar que ese es un segmento, que ese es el ingreso, sus gastos y la utilidad de dicho segmento, cuando no necesariamente. Por ejemplo, si yo tengo una venta de inventario, yo tengo realmente que identificar el costo de esa venta específicamente. Ese costo puede ser con terceros independientes, y ahí realmente saber cuál es el margen de utilidad que se está generando por esa transacción. Adicionalmente, el tema de los servicios administrativos también es una cuestión, en este caso específico, en donde tú dices, bueno, es que no todo el servicio le va a aplicar a toda la operación en general. Realmente hay que ver qué parte le está aplicando a una segmentación específica u otra, ¿no? Entonces, se debe de ser bien cuidadoso con esta segmentación que se haga, porque ¿qué sucede? En este caso específico, lo que hizo el contribuyente fue justamente una segmentación donde puso ingresos y costos de partes relacionadas, no realmente una segmentación por generadores de utilidad o por transacción específica para saber su utilidad específica. Entonces, ¿qué dice la autoridad tributaria? Los ingresos eran menores, los gastos muy altos, pues esa es la pérdida, y te voy a costar un monto increíble, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en el tipo de segmentación que le estamos enviando a la administración tributaria, porque van a aprovechar la oportunidad para ajustar. Obviamente pues, se puede defender esto, ¿no?, en un segundo requerimiento, ¿no?, o en otras instancias, pero hay que ser cuidadosos desde el inicio. Eso por mencionar un punto específico. Y otro que también lo vimos en este mismo caso es respecto a los préstamos intercompañía, ¿no?, sobre el uso de tasas activas o pasivas. Es correcto, digo, no es ningún secreto que muchos asesores tienen posturas muy distintas acerca del tratamiento de intereses o cómo vas a realizar la tasa. Hay unos quienes prefieren tomar tasas publicadas por bancos en las páginas de internet, hay quienes toman simplemente la tasa activa del país y lo toman de comparación como valor único, o bien casos donde podemos lograr generar modelos económicos sustentados para precisamente justificar el por qué no aplicar una tasa descontada o no una tasa descontada, ¿no? Entonces, el SAT en este momento está aplicando un criterio que es bueno que lo estemos viendo para precisamente saber exactamente qué están buscando, que es aplicar la tasa activa de dólares, ¿no? Y generalmente se van no solo la tasa activa de dólares, sino la tasa activa o en moneda extranjera, sino la tasa activa en lempiras, independientemente de la operación intercompañía, sea en moneda extranjera o sea en moneda local. Ahí ven la oportunidad, ¿no? Que creo que este tema es bien interesante porque no perdamos de vista que el proceso de transferencia es una materia en donde te dice la práctica que tú debes de pactar tus transacciones como si las estuvieras pactando con terceros independientes. Y no hay que perder de vista que en los préstamos, si yo voy con un banco, primero vas a querer saber cuáles son mis plazos, cuáles son mi capacidad de crédito, el riesgo de que estoy incurriendo, la moneda, etc. Y lo mismo tendríamos que hacer en un estudio de precio de transferencia. Entonces, si de repente la administración tributaria solamente agarra la tasa activa, ¿no?, pensando a lo mejor en un préstamo internacional, entonces estamos viendo a lo mejor un criterio un tanto rígido, en donde no necesariamente eso tenga que ser ley, sino que en alguna otra postura bien definida, bien defendible, en donde estés tomando todos los elementos de comparabilidad, sin duda alguna lo que vas a lograr es pues un equilibrio fiscal para los diferentes países en donde estés teniendo este préstamo, ¿no? Entonces es algo que revisamos y que bueno, pues es un punto que está todavía ahí en consideración, y que pues, para nosotros era importante mencionárselo, ¿no? Otro caso que tenemos dentro del acervo, que cada vez estamos obteniendo más y más, va relacionado con la cuestión de una empresa de producción y comercialización de fármacos, en donde un punto que revisó la administración tributaria fue el relacionado con la selección de una parte analizada. Entonces, eso es algo que llamó mucho la atención, porque ¿qué está sucediendo? La administración tributaria llega, ve tu estudio de precio de transferencia, y si no está de acuerdo con la parte analizada que seleccionaste, lo toma como inconsistencia y te multa. Correcto. Por $10,000. Entonces, eso para nosotros es una total locura, ¿no?, en el sentido de que hay un margen de
subjetividad respecto a por qué estoy seleccionando yo cierta empresa y no otra empresa, y eso es parte de la materia. No estás teniendo una inconsistencia como tal, sino que estás teniendo una diferencia de criterios con la administración tributaria, y aún así ellos los están tipificando como inconsistencias y están multando a los contribuyentes por esos temas, ¿no? Entonces, creo que vale la pena destacarlo. Sí, no, es importante. Este caso realmente cuando llegó a nosotros nos llamó bastante la atención que estuvieron multando por una diferencia de criterios sin ni siquiera dar la oportunidad de aclarar algún tema, ¿no? Simplemente llega el ajuste, se juntó con otro ajuste o con otra inconsistencia detectada que también era de un criterio similar, algo que no, a nuestra consideración no era para tampoco una multa. Entonces, ¿qué pasa? No? En este cálculo de ajustes, de acuerdo a lo que menciona la dirección en Honduras, se va la multa a un 30% del total del ajuste, ¿no? Entonces ahí es donde ya el tema de los $10,000 queda en segundo plano y ya nos vamos a un 30% del total de ajustes. Imagínate, el ajuste puede ser de 1, 3, 5, 7, y hemos visto casos de 25 millones de lempiras de ajuste, entonces sacar el 30% pues es algo muy fuerte para las compañías, ¿no? Sí, por ejemplo, en el primer caso que les mencionábamos, el ajuste con todo y multas era de alrededor de 10 millones de lempiras sobre ingresos de 110 millones. Entonces, estás hablando que era prácticamente el 10% de sus ingresos en un año, ¿no? En este segundo caso, esa cuestión específica pues llama bastante la atención, y pues sin duda alguna hay todo un campo defendible respecto a eso, porque pues la realidad es que esa es una arbitrariedad a toda luz, ¿no? Respecto a la práctica de cómo están revisando las administraciones tributarias. Y una cosa que nos llamó mucho la atención en este caso es, dentro del tema de precios de transferencia, hay los llamados ajustes de capital. En estos ajustes de capital, tú tomas en consideración ciertas cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, activo fijo, revisas sus rotaciones, y eso te puede afectar en la rentabilidad que debería de generar cierto contribuyente. Obviamente, si esas cuentas que estás tomando en cuentas por cobrar y por pagar, tomas diferentes cuentas como asesor, pues vamos a obtener resultados distintos, nos va a mover el rango y los márgenes de manera distinta. Entonces, ¿qué estamos viendo por parte de la administración tributaria? Que está tomando las cuentas que mejor les convenga para efectos de ajustar el rango o el margen hacia arriba, sin ni siquiera hacer un análisis detallado de la balanza de comprobación en el detalle de los cuentas por cobrar y los cuentas por pagar. Así es, sin duda estamos viendo un comportamiento muy agresivo y yo pudiera decir apresurado por parte del SAR en las auditorías, donde están lanzándose en contra de los contribuyentes en los diferentes sectores. En este caso hemos detectado ya que el sector farmacéutico ha sido de los más revisados en Honduras en el último año en materia de precio de transferencia, debido a que muchas veces sigue una estructura muy similar en cuanto al grupo multinacional en el que trabaja, ¿no? Sin embargo, este tipo de enfoques que tiene tan agresivos el SAR no los exime de errores, ¿no? En su mismo proceso de revisión, los cuales al momento en el que llega el escrito, el documento de 9, 12 páginas, nos damos cuenta de precisamente todos los criterios que están omitiendo en ese ajuste, dando oportunidad a una réplica por parte de los contribuyentes, asesorados obviamente por los expertos en la materia, que logremos salir adelante en todo ese tema de la auditoría, tratar de minimizar ajustes o incluso salir de cualquier tema de auditoría, ¿no? De acuerdo, y un punto bien interesante en ambos casos, el caso 1 y 2, es que la administración tributaria no objeta, o en su mayoría, como algunas otras administraciones tributarias lo hacen al inicio, las comparables. Entonces, eso me hace pensar a mí que muy probablemente ni siquiera tengan bases de datos para realizar este tipo de análisis. Que vamos, o sea, no está de más decirlo, la base de datos no lo es todo. O sea, siempre hemos mencionado que la base de datos solamente es una herramienta de búsqueda, pero pues prácticamente como que lo da por sentado, ¿no? A la hora de decir, bueno, pues estas fueron los comparables, estoy de acuerdo con los comparables del asesor, y bueno, pues mediante eso te estoy ajustando, ¿no? Otro tema que nosotros hemos visto adicional a esto y otro sector que han estado revisando
es el sector cafetalero, donde aquí hay un tema bien peculiar que es por las transacciones de commodities, que pues podemos considerar commodities pues, elementos como el café, el azúcar, el oro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta cuestión específica nos hace caer en la ley en un artículo en especial, que es el artículo 10 de la Ley de Precios de Transferencia, en donde se lo leo, el título es básicamente método aplicable en las operaciones de exportación de bienes con cotización internacional, en donde este artículo, si empezamos a hacer un análisis del mismo, te empieza diciendo que las transacciones de exportación que tengan por objeto bienes dentro de un mercado que cotiza, ¿no? Básicamente se va a poder utilizar el precio comparable no controlado, que es el primer método basado en el precio de una bolsa transparente. Entonces, básicamente la cotización internacional. La cuestión aquí es que este artículo te dice que puedes optar por dicha metodología. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes utilizar esa u otras, las otras 4 que tenemos en la ley. Entonces, ¿qué está pasando? Que básicamente la administración tributaria está agarrando y viendo al precio que están exportando los productores, y dicen, bueno, pues tú exportaste en tanto el producto de café, la compra fue tal fecha, pero yo te voy a considerar la fecha de embarque del producto. Entonces, si hay una diferencia a favor del fisco, pues están ajustando dicha diferencia y eso está generando un perjuicio muy grande para el sector del café. Entonces, sin duda alguna, este artículo es un tema que se debe de analizar perfectamente, porque este artículo se basa en el sexto método argentino, que inclusive la OCDE tuvo un pronunciamiento respecto al método de commodities, respecto a este sexto método, que en algunos países se aplica, pero en muchos otros no, justamente por sus elementos que tiene de rígido respecto a ciertas cuestiones, y además pues en algunos otros países se tiene una guía muy clara de cómo se debe de aplicar dicha metodología, ¿no? Entonces es bien importante que las empresas que están en este sector revisen en sus estudios de precios de transferencia qué tipo de metodología se está usando para efectos de por lo menos hacer a lo mejor una doble validación con alguna otra metodología, con el objetivo de minimizar en medida de lo posible el riesgo, porque este caso en especial yo creo que va a ser uno de los más complicados respecto a quién va a tener la razón, ¿no? Si la administración tributaria o el contribuyente. Exactamente, yo creo que ese artículo y este caso tenemos del sexto método del tema de commodities resume un poco lo que hemos venido hablando acerca de la agresividad que tiene el SAT y de cómo incluso una nos va a decir que a pesar de que es un método por el cual se puede optar, si no lo aplicaste, lo más probable es que nos dé inconsistencia y una multa en automático. De ahí, si es que sale a favor del contribuyente la revisión, por lo menos la multa ya está. Si es que sale a favor del fisco, obviamente, pues se vienen temas de ajustes y se vienen temas mayores que pudieran generar otra vez alguna incidencia mayor todavía, ¿no? Porque ya también el tema de que te ajusten en materia de precio de transferencia bajo el criterio ya es una incidencia más. Entonces también lo cuantifican para temas de multa porque no estás cumpliendo, digamos, con el objeto de valorar tus operaciones bajo el principio de plena competencia, ¿no? Entonces ahí tenemos ya automáticamente dos inconsistencias que generarían este incremento en la multa por encima de los $10,000. Sí, y lo más relevante respecto a las multas en los diferentes casos, en estos y en otros que nos ha tocado revisar y estar apoyándole a nuestros clientes, es que bueno, vaya, tendremos que realmente partir del hecho de que precios de transferencia es una cuestión que se basa en los supuestos que el contribuyente nos está dando a nosotros. Entonces, a la hora de nosotros aplicar dichos supuestos, pues sin duda alguna el contribuyente se debe de involucrar con el asesor para efectos de decir, oye, estoy de acuerdo en lo que estás haciendo una buena interpretación de los supuestos que yo te di o no, ¿no? Entonces,
esto va a ser una revisión de sanidad para los contribuyentes en general, en donde la recomendación de nuestra parte es que se involucren, ¿no?, a la hora de estos análisis, y bueno, también de los asesores que les expliquen a sus clientes por qué están seleccionando ciertas metodologías y por qué no otras, ¿no? Entonces esto yo creo que va a ser vital para todos, y bueno, no nos vayamos lejos. Ya mencionábamos el tema de que un ajuste puede representar el 10% de tus ingresos en un año. La cuestión es que si la administración tributaria te multa en un año, muy probablemente se vaya a los otros ejercicios a revisar si no te pueden multar por un monto igual o mayor. Es correcto. Entonces esto multiplícalo por 4, que bueno, ya son los años que tenemos con la legislación actualmente en Honduras. Sin duda alguna esto nos puede dejar inoperables en algunos casos, ¿no? Es correcto, ¿no? Digo, podemos estar, yo creo que 10 horas continuas dando recomendaciones sobre tanto las revisiones, la declaración informativa, etcétera, pero los más importantes yo creo serían realmente acercar al asesor de proceso de transferencia con ustedes, que sea alguien que esté continuamente involucrado en las operaciones, en el plan de crecimiento, que forme parte incluso del consejo de la compañía, así como son sus fiscalistas, así como son sus auditores, así como son sus abogados, ya a este nivel, o digamos una magnitud de un grupo multinacional, que caer en una razón, que un grupo multinacional no nos imaginemos un grupo de 30 compañías ubicadas en 10 países, básicamente por definición 12 empresas ubicadas cada una en un país distinto. Ya entraremos al tema del grupo multinacional y a todas las obligaciones que estamos mencionando, ¿no? No es nada, digamos, específico para compañías muy grandes, pero eso es importante, que estemos y que los asesores estemos involucrados en toda parte del proceso, que sepamos detectar cuando existe un posible foco rojo que pudiera levantar alguna auditoría, una posible auditoría en el futuro. Lamentablemente no nos gusta ser el asesor que les diga, te va a pasar esto, y eventualmente pasa, ¿no? No nos sentimos bien cuando llega a pasar algo, una recomendación que no se cumple. No es como que nos sentimos orgullosos de haber detectado esa operación, esa recomendación, pero sí queremos que los contribuyentes vayan adoptando esta postura, de la importancia de los precios de transferencia en las operaciones del día a día, donde muchas veces se concentran a lo mejor en la compañía principal, pero detectan que también es inconsistencia. Compañía A revela un monto en su declaración informativa que supera el $1.000.000 que a lo mejor la compañía pequeña no lo midieron bien, tenía otra administración, no había buena comunicación entre las filiales, y una compañía 100% informativa revela una operación con una intercompañía y la otra compañía no lo hace, ¿no? Entonces ahí existe esa inconsistencia, y multas para ambas compañías, revisiones, requerimientos, y que es algo normal que estamos viendo día a día con Honduras, ¿no? Así como con muchos otros países, que se van desde solicitar el requerimiento de información, estudio de conferencia, incluso nos ha tocado casos donde sobre la misma declaración informativa el SAT tiene una postura de que no es un método, o el método que se reveló a lo mejor para un arrendamiento de bienes inmuebles, no es el método adecuado al que se utilizó la informativa, y que necesitas rectificar y corregir y cambiar métodos. O sea, esto lo está haciendo el SAT, y es algo que no debería de suceder, porque ni siquiera está viendo el estudio, no está viendo el fundamento, no está viendo cuál fue la postura que se adoptó para ese contribuyente. Sin embargo, está tomando una postura muy estricta en cuanto a este tipo de operaciones, tienen este tipo de métodos y no hay otros caminos, ¿no? Entonces, realmente sí es algo que meterse a revisar profundamente, escuchar a los asesores y obviamente pues acercarse con buenos asesores, ¿no? Claro. Sabemos que hay muchos asesores de diferentes calidades que se concentran más que nada en el llenado de una informativa, en presentar a tiempo, pero no se hace una labor de conciencia, una labor de acompañamiento realmente profundo, ¿no? Claro, sin duda alguna, para nosotros es importante poderles compartir estas experiencias con el objetivo de que todos nos vayamos profesionalizando en el tema, de que ustedes como contribuyentes puedan sentirse más seguros a la hora de qué debo de esperar de un estudio de precios de transferencia, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda respecto a alguno de los puntos tratados u otros,
déjenos sus comentarios o bien mándenos un correo a jdelarrosa@gcf.com y fmora@gcf.com. Para nosotros va a ser un gusto poderlos atender. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente transmisión que tendremos sobre Costa Rica. Espérenlo, les vamos a estar mandando la información vía nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a todos, hasta la próxima.